No, señores. La democracia se mide, además, por una tercera pata. No es que sea un símil muy poético, pero una tercera columna. Ese tercer pilar de la medida de la democracia es la calidad de la sociedad civil. Al margen de si votamos cuando toque, o nos organicemos por regiones, por provincias, como queramos, casi por etnias, y al margen de que podamos opinar lo que se nos antoje o criticar al gobierno, que en nuestro caso es una obligación, siempre tenerlos lo más firmes posible, y que tengamos magistrados que nos ayuden a poner a los corruptos en su sitio, porque el hombre no es corrupto, los políticos no son corruptibles, no es lo mismo, pero se parece mucho. Entonces, aparte de eso, una sociedad civil, el elemento fundamental de la democracia es la calidad del tejido social. Yo puedo estar en un país donde se vota, he puesto la India, el Brasil, son grandes sociedades que han alcanzado la democracia. El caso de la India es extraordinario, pues es un país enorme. Sudáfrica lo está alcanzando de una forma conmovedora. Siempre se habla de la transición a la democracia de españoles de España, que es un ejemplo que nos han todo el mundo seguido, no somos perfectos, pero que no está mal lo que han hecho esta gente sin pegar un tiro y tal. Hemos llamado mucho la atención, ha llamado mucha atención en el mundo nuestra famosa transición, que todo el mundo la denosta y en la crítica, pero realmente fue una maravilla. Aquellos años del 74 al 82, vamos a poner, un periodo muy delicado, de nuestra historia, ha salido muy bien, con la excepción del País Vasco, quizá, no lo hemos hecho mal, pero no se trata de eso, se trata de cómo nos organizamos, el tejido social. Entonces, aquí hay algunas dificultades teóricas. Yo no quiero ponerme pedante, como soy catedrático puedo hacerlo en cualquier momento y eso me da horror, pero me pasa, no, pero voy a intentar controlarme. Pero hay bastante confusión. ¿Cómo se mide ese tejido? De varias formas, porque claro, si yo voy con una lupa y miro donde hay una sociedad civil próspera, voy a ver si hay, bueno, la gente se organiza en equipos de fútbol, ¿no? ¿Cómo se llama? Deportivos, asociaciones de excursionistas, ornitólogos, gente que colecciona filatélicos, o hermandades que van de Semana Santa, o las fiestas populares. Claro, hay una densidad, además no existe, que por cierto en España ha existido siempre, pero no es eso. Hay que observar la capacidad que tiene la ciudadanía en cada país para organizarse, sobre todo en beneficio de terceros. Eso es lo que se llama altruismo cívico. La capacidad de organizar una asociación de vecinos o una asociación cívica, como la de ustedes, por ejemplo, que se monta porque está al servicio de una ciudad, que piensa mejorar la calidad cultural, la vida cultural de su ciudad, o ocuparse de los más desvalidos de esa ciudad. Las asociaciones cívicas altruistas, que a veces se llaman ONGs, y a mí no me gusta porque ONG, ONG, me pone un poco nervioso, organización no gubernamental. A nuestros periodistas les falta imaginación, pero las ONGs no. Las ONGs son las asociaciones cívicas. Nunca se sabe, porque hay países, la mafia es una asociación cívica, es una ONG, no se sabe en Italia. Eso de que no sea gubernamental, y cuando miras al señor Berlusconi, dices, ¿qué relaciones tendrá con esta organización no gubernamental, ¿no? Países misteriosos. Entonces, pero es muy importante la democracia. Estoy diciendo que la democracia se mide por la capacidad que tienen los ciudadanos para organizarse cuando quieren, donde quieren, en un barrio, en una ciudad, en un rincón, en una comarca, para hacer algo en favor de terceros. Eso es lo que se suele llamar en economía social, de lo que tú sabes, Lola, mucho más que yo, el tercer sector. También se abusa, porque todo el mundo, el tercer sector, eso son las fundaciones. Sí y no. Porque una fundación, el banco X o el banco Y, con mucho dinero, o una caixa, la caixa de no sé qué, monta un servicio o una fundación. Está muy bien, hay que respetarlo. Cuidado, yo no lo critico, al contrario, creo que hace mucho bien.
porque no podemos depender del Estado que nos lo arregle todo. O sea, con nuestros impuestos, el Estado tiene la obligación de solidarizarse con la ciudadanía. El Estado es un aparato al servicio de los ciudadanos. Todo lo demás no tiene justificación ninguna. No es como aquel dictador que había, se acordará alguno, los más viejos del lugar. Aquí tenía un señor llamado Francisco Franco Bahamonde, un gallego que mandaba mucho y que respondía ante el Dios entre la historia. Y ahora ya no tenemos a don Francisco Franco. La gente responde ni ante la historia, hasta el rey de España responde ante nosotros. Se ha desmitificado. Podemos hacer como la reina de Inglaterra o el rey de España en países que no honran su propia historia y que, bueno, tenemos una familia real, porque ahora tener que elegir un presidente de la República va a ser un follón. Yo vamos, ahora me dicen que don Juan Carlos lo hace mucho mejor, lo tengo que de voto a él, presidente de la República, mañana, vamos, porque ¿a quién vamos a poner? Ya me dirán ustedes, no va a tener un candidato, nadie va a la Entonces, eso es suerte que hemos tenido, es que todo no nos sale mal, amigos míos, en este país, desproporcional de cada 1000, pues nos toca la lotería. Entonces, lo importante es, si yo tuviera que medir, y no lo sé, aunque soy sociólogo y medimos cosas de estas, yo mediría la calidad de un país por la capacidad, el número de asociaciones cívicas altruistas capaces de hacer cosas por la sociedad civil, capaces de no esperar que el Estado, que es lo que ocurre mucho en España, por desgracia nuestra, que es una tradición muy latina, muy latina, muy católica, en unos países católicos, de que antes lo arreglaba la Iglesia se ocupaba de los pobres. Y ahora esperemos que el Estado, yo pago impuestos, el Estado tiene que ocuparse de ellos. Si nos fijamos en el norte de Europa, las sociedades civiles del norte de Europa son países donde hay impuestos muy duros. Holanda, Dinamarca, Finlandia es terrible, te destrozan, te desloman. Ahora, ¿qué servicios públicos hay? Finlandia es la envidia de todo el mundo. El mejor sistema escolar del mundo, dice enseguida. Probablemente uno de los 3 o 4 mejores del mundo de investigación científica. En todos y algunos otros países de esa zona, pues también da resultados muy potentes, ¿no? Pero da la casualidad que en esos países también hay sociedades civiles potentes. Mucha gente que está preocupada por hacer cosas para terceros. Lo que hace que una sociedad civil sea importante, y eso es lo que, insisto, ya sé que estoy diciendo una cosa muy elemental, pero me encuentro con que se confunde constantemente en este país, es que la sociedad civil son ONGs que hacen ciertas cosas para los demás, pero no está muy claro qué cosas. El sector económico que piensa no solo en los beneficios, sino que se organiza para mejorar la calidad de la vida de la ciudadanía, esa parte del llamado tercer sector, es a lo que me refiero. Por ejemplo, las cooperativas. Las cooperativas se ocupan, España por cierto tiene la cooperativa más grande de Europa, que es española, Mondragón por cierto. No hay que idealizarla, pero al menos la intención era buena, es buena y funciona de una forma que la persona que menos gana de las cooperativas de Mondragón, creo que Eroski pertenece a eso y no es una cuña publicitaria, no tengo ninguna acción, ni me preocupa nada, ni tengo ni siquiera alguien que sea amigo mío que trabaje allí. Y el ingeniero más potente o el administrador, la diferencia es dando de 1 a 3. Claro, que la administración o el gerente de Mondragón seguramente tiene un automóvil que lo conduce un chofer de las cooperativas de Mondragón y tendrá ventajas. Si tiene que coger un tren o irse a no sé, le pagarán separado, a lo mejor le llevan el billete a la puerta. Mire, tenga, que sale mañana por la mañana, naturalmente. No se ha creado una utopía, pero es el sistema cooperativo nacido del pueblo, como en el caso de las grandes cooperativas de Mondragón, donde hay una distribución de riqueza y controles y donde se intenta mejorar la vida de los que trabajan en esa empresa, pertenece a una sociedad civil fuerte.
Claro, mayor aún es cuando el interés que tiene una asociación, cuando esas asociaciones no solo forman una cooperativa, porque un escéptico, yo tengo un catedráticos de economía que hace muy bien, economía aplicada, es decir, bueno, yo lo he estado analizando y esto funciona como una empresa más. Y sí, es verdad, hay mucho criterio empresarial, hay muchas limitaciones a lo que muchas ONGs que se presentan como panaceas del altruismo y luego no tanto. Eso es un tema. Otro, y yo quiero que hay que ser crítico, no quiero idealizarlo, no solo eso, sino que tengo la obligación, porque poco tiempo que tenga, de no parecer o no ser un iluso. Algunas, con la mejor de las intenciones, se equivocan. ¿Y de qué manera? Hay una en Barcelona hace poco que iba a África con unos camiones a llevar no sé qué, que después los han raptado como si no supieran que Mauritania es peligrosa. Ahora ya es imposible, porque ya ha explotado en la morería, saben ustedes cómo está agitada estos días. Pero ¿a quién se le ocurre? No, es que llevamos unos camiones con medicinas. Bueno, es un paso de gigante ante aquella cosa obscena que se llamaba la guerra, el no sé qué del París-Dakar, que era una vergüenza. Ahora se la lleva a América del Sur, donde pasaban con motos, que una moto de estas o un camión costaba más que 3 hospitales. Por ahí, por el medio del desierto, destrozando la arena y destrozándolo todo, los pobres tuares del desierto los miraban desde encima de esos camellos, como pasaban aquellos millonarios, aquellos niños bien europeos, metiendo ruido, ensuciando el desierto, dejaban todo devastado. Y aquí todo el mundo encantado, el París-Dakar. Y la televisión, aquí en España todo el mundo le parecía una maravilla, le parecía una cosa obscena. Pero bueno, frente a eso había organizaciones como ese caso de que han cogido varios, les han raptado, no sé qué, al final los soltaron, ¿no? Con metralletas. Entérese usted, o es que son de Al-Qaeda, pues entérese usted de qué pasa, qué hacen estos cristianos descreídos, porque los malos creen que son estas chicas, no todas chicas, claro, van con unas mujeres por el desierto, con sus motos, esa cosa que hacen atravesando el desierto para llevar las medicinas. Bueno, pues, miren ustedes cómo se llevan, se pueden llevar en barco, miren si están bien, se recojan medicinas, monten un hospital en Mauritania, pero hay que se puede convertir en un espectáculo. Es decir, estoy haciendo una crítica de organizaciones de la sociedad civil que en el mejor sentido a veces están dando el espectáculo. Hay que saber cómo se hacen las cosas, de qué forma ayudas. Las sociedades civiles potentes son sociedades civiles donde no solo se preocupa uno del propio grupo, de la propia asociación que libérrimamente uno organiza, porque eso es la sociedad civil, es el reino de la libertad, no el de la barbarie que decía Marx, pero también que se responsabilicen del entorno. Es decir, la medida que la calidad de la sociedad civil, telegráficamente resumiendo lo que he dicho hasta ahora, es el altruismo organizado, la capacidad de los ciudadanos para mejorar el nivel, la calidad de la democracia y de la civilización de una sociedad determinada. Hay países como el nuestro, donde hay esa tradición de que ya lo organizará el Estado, ya lo hará la Iglesia, decíamos antes, o las hermanitas de los pobres, que en gran medida lo hacían. Sí, es evidente. Pero tú das las sociedades de caridad, donde ha habido mucho la tradición de la caridad, del óvulo ahí dominical, si lo dabas, de hacer caridad. Pero estabas encargando y ganar el cielo, supongo, a cambio de eso. En cambio, en las sociedades más protestantes, no es que yo no tengo demasiada simpatía por el protestantismo, eso no se va a sospechar, pero donde la revolución protestante, en el fondo, más la de Calvino que la de Lutero, pedía a los ciudadanos que se hicieran cargo de su propio mundo, que no hicieran que las grandes instituciones se encargaran de mejorar la calidad de la vida civilizada.